Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. En esta cita directo República Argentina, Buenos Aires a Ciudad de México, México, en este enlace internacional tenemos una invitada de honor, una experta en la agenda global, en economía, en finanzas, en negocios. Estamos hablando de una doctora que vamos a repasar su currículum, ¿sí? Porque realmente ha tenido muchísimo desarrollo en su área. Estamos hablando de Aribel Contreras Suárez. Es doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Realizó una estancia doctoral en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza. Estudió la maestría en Administración de Empresas y la licenciatura en Comercio Internacional en el TEC de Monterrey. También cuenta con la maestría en estudios diplomáticos por la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Apasiona, por supuesto, el análisis y es columnista, participa en diferentes medios de México e internacionales sobre la agenda global, relaciones comerciales multilaterales y la política exterior mexicana. También es académica del Departamento de Estudios Empresariales. Desde el 2016 colabora semanalmente en El Sol de Toluca con la columna Política y Negocios. Bienvenida, doctora Aribel Contreras Suárez, a Radio Buenos Aires Internacional. Al contrario, Roberto, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, justamente del medio que acabas de mencionar, de Radio Buenos Aires Internacional. Para mí es un placer estar con ustedes acompañándolos para justamente analizar los temas coyunturales que hoy se encuentran pues en grandes aristas justo en medio de esta pandemia. Correcto. Empecemos por definir entonces la diplomacia. Hoy realmente es un instrumento primerísimo en el contacto entre estados, entre naciones. Publicaste un artículo sobre la diplomacia comercial en tiempos del post-COVID-19. Estamos hablando ya, se supone, de un escenario diferente o diferencial a la salida, si existe un determinado tipo de salida de esta pandemia global. Allí, por supuesto, también quiero marcar que en el artículo se pueden observar algunas notas. Hiciste hincapié en la diplomacia comercial como una plataforma vinculante y determinante entonces del mundo económico y financiero del siglo XXI, Aribel. Es correcto, Roberto. Si bien es cierto que el término de diplomacia comercial pues ya es de tiempos pasados, también lo es que hoy justamente en tiempos de pandemia, donde ha habido una gran disrupción en las cadenas globales de valor, ¿esto qué significa? Que se ha venido generando una afectación en todo lo que son las cadenas de suministro, desde pequeños hasta grandes proveedores, para finalmente dar proveeduría a bienes en diferentes países. Sabemos perfectamente que China es un gran ganador porque ahí se fabrica un gran porcentaje, la última etapa de producción de una gran cantidad de productos que posteriormente son exportados. Entonces, a la luz de que el epicentro original de la pandemia se genera justo en China, es que posteriormente ahí se ha venido dando una escalada de afectación en las cadenas globales de valor. Por lo tanto, la única forma que yo veo que esto pudiera reactivarse, de entrada estabilizarse y posteriormente hablar de una reactivación, es este tejido fino que se debe de realizar por parte de los gobiernos, que es prácticamente la diplomacia comercial, que no es otra cosa más que utilizar las representaciones diplomáticas que un país tiene en el exterior para que el cuerpo diplomático justamente se encargue de poder transmitir al país donde se encuentra todas las oportunidades para hacer negocios, ya sea atracción de inversión extranjera o bien hacer intercambio de bienes y servicios.
Entonces, ¿por qué es que lo pongo sobre la mesa, Roberto? Porque finalmente este tejido es justo lo que se tiene que ir bordando finamente, es decir, de una manera quirúrgica, porque todos los países se encuentran en la misma situación. Por lo tanto, aquí lo importante es ver qué estrategias a nivel gobierno se implementan para que, tomados de la mano con el sector empresarial, pueda justamente revertirse esta tendencia negativa en la afectación del comercio mundial, Roberto. Correcto. Tomé datos que me parecen sustanciales. Allí está la diplomacia pública, que se entiende, así lo definís, como el conjunto de herramientas de diferentes actores internacionales con el fin de influenciar, promover e informar sobre los intereses de cada nación. También la diplomacia comercial en este punto. Yo señalé dos ítems: inteligencia de mercados, vinculación con diferentes actores político-comerciales, y también que es el resultado del esmero, del trabajo fino de las embajadas, de la diplomacia, en pos de definir cuáles son los intereses primeros de cada Estado y la articulación para poder realizar un vínculo comercial más efectivo. Exactamente, Roberto. Acabas de sintetizar de manera muy atinada aquellas actividades que se deben hoy más que nunca enfocar hacia estas representaciones diplomáticas, lo cual pone a la luz una gran importancia de ir de la mano entre lo que es el sector empresarial, el gobierno, pero ahora sobre todo con el componente de hacerlo digitalmente, dado que el entorno actual en el que vivimos ha suspendido a nivel global una gran cantidad de exposiciones, de seminarios, de conferencias. Es que ahora, como todo es llevado a través de las plataformas digitales, esto no debe de ser una limitante para que los países no puedan justamente promover este tipo de foros para poder posicionar sus productos en el exterior. Las mercancías sí se pueden mover, aunque los seres humanos estamos en una etapa todavía de confinamiento. Por lo tanto, aquí lo importante es cómo se va a aplicar la parte tecnológica hacia la diplomacia y posteriormente de ahí utilizarla como una plataforma para justo hacer lo que es la diplomacia comercial, para que de esta manera, lo que resta del año, los países sigan en una dinámica que es muy importante, que esto no pare, porque si ya la afectación comercial la tenemos, al menos que veamos qué herramientas pueden existir para que de esa manera sigan avanzando estos espacios, estos foros que de hecho en México y en otros países se ha venido generando lo que son los famosos webinars, donde no solo es intercambio de opiniones y conocimientos, sino que ahora también se están utilizando estos espacios para que haya un encuentro a nivel empresarial, para que las empresas puedan hacer la presentación de sus productos y seguramente, Roberto, estaremos viendo que esta tendencia va a continuar todo el año 2021. Todo el año 2021, como un cálculo aproximado de 2 años, según indican los infectólogos, los epidemiólogos, los investigadores, en definitiva, que son quienes llevan adelante el desarrollo investigativo de este virus del COVID-19. Por lo pronto, ya exige un marco diferente, un marco de análisis, pero un marco de previsibilidad frente a tanta incertidumbre. Allí es el desafío, es el reto de los estados construir una cierta previsibilidad en este marco, como diría el físico Ilya Prigogine en su libro El fin de las certidumbres. En este fin de las certidumbres, ¿cómo construir previsibilidad? Es muy complicado brindar certidumbre en tiempos de incertidumbre, de ahí que tanto se ha generado estos cuestionamientos y críticas, al menos aquí en México, sobre la entrada en vigor del TEMEC, por ejemplo, porque entró en vigor apenas el pasado 1 de julio, pero justo en tiempos de pandemia, donde yo desde hace 4 meses he venido cuestionando mucho esta decisión, porque los calendarios sanitarios no están de manera sincronizada entre los 3 países.
tampoco están sincronizados los calendarios de reactivación económica y por ende los compromisos que exige este instrumento jurídico, pues está bastante complicado sincronizarlo. Sin embargo, es lo que hay que enfrentarse y seguramente muchos países se encuentran en una realidad un tanto similar, donde por un lado se cuestiona a nivel global un mundo donde hablamos del comercio multilateral, pero por el otro lado estamos viendo cómo los países se están moviendo hacia medidas unilateralistas, proteccionistas, porque esa es la realidad. Se han cerrado las fronteras para los seres humanos, pero, insisto, el comercio de las mercancías debe de continuar reactivándose y es justamente yo creo que el punto de quiebre donde debe de impulsarse mucho lo que es la diplomacia comercial que ahorita estábamos mencionando, pero también de buscar otro tipo de esquemas, de reinventarnos, porque los negocios deben de seguir, ya que aunque se llegara a encontrar y a tener esta vacuna tan esperada para finales de este año o inicios del año que entra, en lo que se cubre a que se alcance a vacunar a toda la población, eso va a tardar meses. Por eso es que es importante que ahorita estemos visualizando un plan justamente a mediano plazo en términos de los negocios globales, en términos del comercio mundial y que de ahí también los países se han venido moviendo en diversas aristas en términos de política internacional, porque por un lado se habla de que el mundo debe de avanzar en términos de cooperación global, pero por otro lado también veo cómo los países siguen fortaleciendo medidas unilateralistas a pesar de que inclusive sean miembros de bloques comerciales, como es el caso de la Unión Europea. Claramente hay diversas plataformas, mencionaste la Unión Europea, mencionamos el BRICS, tantas plataformas económicas, políticas, también organismos multilaterales. Claramente, fronteras adentro, esto le plantea a los gobiernos un volver a generar políticas de marco defensivo, podríamos decir, proteccionista, en medio de una globalización creciente, a su vez, yo diría, acuciada por estos efectos de la pandemia global del virus, pero también hay un virus económico que se produce, que es el daño en la estructura productiva. Decíamos recién a nivel del efecto que pasa en China, la baja en todos los países sobre la producción y la productividad. El Fondo Monetario Internacional previó caídas muy fuertes para todas las economías globales. Así es, de hecho, recordaremos que para fines del año 2019 y principios de enero de este año, el Foro Monetario Internacional había previsto que originalmente el mundo iba a crecer siempre y cuando China creciera a un ritmo del 6.6% anual. Cuando se viene la pandemia, no solo China no crece, sino que obviamente el efecto multiplicador es que a nivel global las economías se van a ver afectadas hasta en 2 dígitos a lo largo de todo este año. De ahí ahora que se debe poner sobre la mesa los grandes retos, los grandes desafíos que los países ahora se están enfrentando y que por un lado, si bien es cierto que hay ciertos foros económicos mundiales, está el famoso G7, el G20, donde justo se debe poner sobre la mesa este tipo de planteamientos, yo diría, ¿y cuál va a ser el tema central de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas? Donde si bien es cierto que la agenda global está enfocada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también lo es que el ADN del epicentro central de este año debe de ser justamente cómo se puede combatir de manera multilateral todos los efectos que se están viviendo. Sin embargo, debemos de tener presente que hoy por hoy, pues están estos dos grandes gigantes, que por un lado es Estados Unidos, por el otro lado es China, y al ser la economía número 1 y número 2 a nivel mundial, el mundo está literalmente suspendido de hilos, dependiendo de cómo les vaya a estas economías
a la luz de la pandemia, más aparte cómo les vaya a ellos internamente. Entonces, aquí yo resalto el tema de Estados Unidos y China porque no debemos de perder de vista que justamente la tensión comercial que ellos ya venían viviendo desde hace más de un año es que desde el año pasado ya había venido dándose una afectación a nivel de comercio mundial, más además los efectos del Brexit. Entonces, si a esto le agregamos todo lo que está pasando este año, estamos viendo un escenario en términos de comercio internacional bastante, digamos, álgidos, muy desafiantes, con grandes retos. Y aquí lo importante es que también visualicemos, y pongo sobre la mesa al auditorio, que al menos a la luz de lo que yo he venido, digamos, compartiendo, es que Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, además de estar en tiempos electorales, yo visualizo que está viviendo 3 pandemias. La pandemia por el COVID, la pandemia social derivada por esta olla express que se desató, por el racismo sistémico que se puso ante los medios nacionales e internacionales, por el homicidio de George Floyd. Y la tercera pandemia que tiene que ver por la confrontación diplomática que el gobierno de Estados Unidos se ha venido encargando de cada vez alzar más el volumen y el tono con muchísimos países, especialmente con China, pero Estados Unidos en términos de su política exterior tiene muchos frentes abiertos. Y al estar muchas economías ligadas, vinculadas y dependientes a la economía de Estados Unidos, es que las decisiones políticas también, por supuesto, van de la mano en base a cómo se vaya moviendo Estados Unidos. Entonces, eso es algo que no podemos perder de vista, porque la afrontación terrible que se da entre Estados Unidos y China impacta a nivel global, pero si además analizamos toda la problemática que al interior de este país se está viviendo, pues entenderemos más aún este impacto más profundo y más agudo en algunos países, como lo podemos poner de manera muy clara, como es todos los países de América Latina. Entonces, aquí lo importante es, por un lado, América Latina es la región ahorita, el epicentro de esta pandemia por un tema de salud, pero por otro lado estamos tan vinculados a Estados Unidos que lo mejor es que le vaya muy bien a Estados Unidos, que en verdad logren resolver sus problemas estructurales, porque al irles bien a ellos, América Latina podrá salir lo menos golpeado posible en estos tiempos y en tiempos de post-COVID. Pero al final de cuentas, yo lo que digo es, si imagináramos que todo esto fuera un ajedrez geopolítico y geoeconómico, la verdad, Roberto, es que mover una pieza, mover otra ficha en el tablero, tiene que ser sumamente pensado, visualizado de manera quirúrgica para poder entender que cualquier movimiento va a afectar a los demás países, tanto en términos geopolíticos como geoeconómicos, y más ahora, como bien tú lo decías, en términos de globalización, la interdependencia que existe entre los países es tal que por eso es que hoy en día estamos como estamos justamente en tiempos de pandemia. Pero aquí lo importante es que Estados Unidos va a seguir siendo un país hegemónico, seguirá teniendo esta gran confrontación como lo es China, pero sus confrontaciones diplomáticas han acarreado graves implicaciones y consecuencias comerciales, y no solo entre ellos dos, y no solo entre una región, sino a nivel global. Entonces, aquí es donde yo pongo sobre la mesa el cómo es que estas 3 pandemias que acabo de mencionar en Estados Unidos tienen un impacto dentro de toda la comunidad internacional. Correcto. Estados Unidos y China son 2 actores, 2 decisores o influencers de la política global. En el marco de la visita reciente a nivel del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C. con Donald Trump, allí mantuvieron una reunión. ¿Cuál sería el saldo de el análisis de esta reunión que mantuvieron? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Sabemos que la economía mexicana es muy dependiente de la plataforma económica de la estructura estadounidense, con lo cual allí también
surgen nuevos interrogantes, ¿sí? Para el crecimiento o no de la economía o la contracción de la economía mexicana. ¿Cuál es el punto de análisis que se dio en México acerca de la visita del mandatario mexicano a tierras estadounidenses propiamente? Me encanta tu pregunta, Roberto, porque es bien importante todas las lecturas que se da a la luz justamente de esta visita. Previamente se pone como el ojo del huracán ante medios nacionales, internacionales, críticos, analistas, diplomáticos, empresarios, de que esta visita iba a ser un desastre porque México iba a perder todo y Estados Unidos, específicamente Trump, iba a ganar todo. Yo no estoy de acuerdo en esta visión y les voy a platicar por qué. Porque si bien es cierto que el momento político no es lo mejor, y yo así también lo compartí previamente, también lo es que fue una visita cuyos resultados superaron cualquier pronóstico, superaron cualquier expectativa por el tono y el tinte político que se generaron ambos discursos de estos mandatarios. La verdad es de que se cuidó cada detalle minucioso, tanto por parte del canciller mexicano como por parte de la embajadora de México en Estados Unidos, para que la agenda fluyera de tal manera, las conversaciones y todo lo que implicaba estar 24 horas en Washington, la verdad es que no tuvieran impacto catastrófico que muchos consideraban. Y yo digo que no es así, ni de que México pierde todo, ni Estados Unidos, específicamente Trump, gana todo. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que Trump ha construido desde que era suspirante a la candidatura, después candidato, y a lo largo de estos casi 4 años de mandato, él se ha encargado de construir una imagen en la que ha atacado terriblemente a los migrantes latinos. Los adjetivos descalificativos hacia los mexicanos han sido deplorables. Prometió en su campaña el tema del muro y lo logró a través de la Guardia Nacional de México. También como promesa de campaña el que se renegociara el Telecán y lo logró a través del TEMEC. Pero estos discursos terribles y muy poco atinados con respecto a mensajes de discriminación, clasismo, sexismo, antimigración, él lo ha construido por años. Es muy difícil pretender que una visita de tan solo 24 horas va a revertir todo lo que él se encargó de llenar, digamos, este saco, este costal de tantas cosas. No porque el mandatario de México haya ido a Washington y haya tenido un muy buen encuentro con Donald Trump, ya con eso Donald Trump va a revertir todo lo que él mismo se ha encargado de construir por años. Entonces, ahí es donde yo digo que Estados Unidos no es que gane tanto, Donald Trump no por eso ya superó todos los puntos que Joe Biden le lleva de ventaja, al contrario, Joe Biden cada vez va más a la delantera. El gran ausente Trudeau finalmente podría venir a abonar más a la reunión, pero no estuvo presente. Y la verdad es que la visita del presidente de México fue bastante bien recibida por los medios nacionales y también de Estados Unidos y de otros países. Yo creo que fue un resultado bastante interesante. Si bien es cierto que el eje central era el TEMEC, los otros temas que se mencionaron, así tenía que darse el discurso. Aquellas personas que hubieran esperado que el presidente de México le reclamara, le echara en cara todo lo que ha agredido a los mexicanos, pues se quedó sentada esperándolo porque ningún mandatario puede hacer eso, máxime si va en calidad de invitado. No estás en tu casa, estás en la casa de alguien más, entonces no te vas a poner ahí a dimes y diretes. Y yo puedo compartirle a tu auditorio que cuánto gana o cuánto pierde México. La respuesta seguramente la vamos a tener hasta el 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos presente
que como México ha venido tejiendo bastante acercamiento y mucha vinculación, tanto con demócratas como republicanos, y no debemos de olvidar que el año pasado, de hecho, México fue el que logró suavizar la confrontación política entre ambos partidos en Estados Unidos por el tema del TEMEC. También lo es que ahorita seguramente los demócratas estarán sentidos o resentidos con México. Entonces, si el 3 de noviembre quien llega a ganar la elección es Joe Biden, pues seguramente el tema de la factura con respecto a México va a ser alta, porque se van a acordar de esta situación. Pero si Trump se reeligiera, pues México habrá ganado bastante, porque finalmente sí se dio esta visita. Ahora, para quienes dicen, es que México no tenía que haber ido y por qué aceptó, yo lo que les digo es, el costo político para México hubiera sido mucho más alto no ir, es decir, no aceptar la invitación, que el hecho de sí haber ido. Muchas veces los países, los gobiernos, así como nosotros como personas, tenemos que aceptar acudir a ciertos encuentros, reuniones, aunque a veces no tengas muchas ganas de ir. Tienes que ir, son compromisos. Y a nivel gobierno pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo sí creo que era importante que México sí hubiera asistido, porque el no ir, el costo hubiera sido catastrófico para nuestro país. Entonces, el 3 de noviembre seguramente estaremos viendo finalmente quién gana la presidencia o la reelección, y en base a eso, pues México tendrá que tener ya listo su plan B para nuevamente acercarse a los demócratas, que ha tenido un buen acercamiento con ellos, para ver qué va a pasar con la agenda bilateral. Y también les comparto a tu auditorio que a México tampoco crean que les ha ido perfectamente bien cuando han estado los demócratas en la Casa Blanca, ¿eh? México ha tenido que aprender a sobrevivir, a coexistir en esta relación compleja, asimétrica, pero necesaria. Es una relación casi obligatoria entre México, inevitable entre México y Estados Unidos, no solo porque son países limítrofes, vecinos, sino también por los aspectos históricos que los dos países mantienen. Básicamente el vínculo de dependencia de flujos económicos, también los migrantes, las remesas, allí, digamos, hay otros elementos que acondicionar. Aribel, te propongo ir hacia un nuevo ítem que tiene que ver entonces con el análisis desde México para este tratado que ya arrancó el 1 de julio, estamos hablando del TELMEC, ¿sí? Entre México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de las diferencias internas de cada gestión, no es lo mismo Canadá que Estados Unidos propiamente, políticamente hablando, y también al TELMEC, que es el acuerdo con la Unión Europea, el tratado, que iría ya para el año que viene, ¿verdad? Para agosto del año que viene. ¿Cuánto le suma a México esta nueva mira, esta nueva plataforma, y cuánto está dispuesto a ceder en la relación con Estados Unidos en miras a este nuevo acuerdo? Fíjate que es bien interesante este cuestionamiento que haces, porque México tuvo el gran reto de estar negociando en paralelo tanto el TEMEC como el TELECUEM versión 2.0. La verdad es de que fue sumamente retador el hecho de que prácticamente un grupo de los mismos negociadores estaban con el TELECUEM y estaban con el TEMEC. Entonces, no es asunto menor. Sin embargo, ya el texto final del TELECUEM ya quedó listo. Y aquí lo importante que me gustaría compartirles son las siguientes precisiones. La primera es que, de acuerdo al índice de competitividad global de la edición 2019 que el Foro Económico Mundial realiza año con año, es que la última edición del año pasado sale a la luz
en la que Estados Unidos cayó una posición, pero Canadá y México cayeron 2 posiciones, es decir, cada país de manera individual ya desde fines del año pasado presentaban una decadencia en términos de competitividad. Por lo tanto, ya desde antes de la pandemia era importante señalar que los 3 países se necesitaban, tenían que ir de la mano y que es mucho mejor ir juntos los 3 que separados y que por lo tanto hoy en tiempos de pandemia, pues con más razón, por lo tanto el TEMEC brinda esa oportunidad en que los 3 países vayan juntos para que como región logren reactivarse y en algún momento a mediano plazo sí logren ser altamente competitivos. Digo largo plazo porque quien presume de decir que el TEMEC ahorita va a ofrecer soluciones mágicas, pues la verdad es que no. El TEMEC no es la panacea ni es la vacuna para estos tiempos, pero es un instrumento sumamente importante y necesario. Entonces, cuando se da el tema del Telecuem, México ya había venido trabajando un tema que es la diversificación comercial. Por lo tanto, sí es muy importante que México siga abriendo estas puertas, estas ventanas, de acercarse aún más con los socios comerciales con los que ya ha venido trabajando desde hace tiempo, porque el Telecuem, que actualmente opera, pues está en vigor justo desde julio, que estaría ya toda esta parte técnica concluida de la traducción a los idiomas oficiales de la Unión Europea. Los procesos legislativos son muy largos. Entonces, supongamos en un escenario optimista que entrar en vigor en el segundo semestre del año 2021 finalmente es una herramienta complementaria para el comercio exterior de México. No es un TLC que compita con el TEMEC, al contrario, no es en lugar de, sino es además del TEMEC, está el Telecuem actualizado, modernizado, con nuevas disciplinas, lo mismo que el TEMEC, son acuerdos de nueva generación, son acuerdos que finalmente se adaptan a las necesidades del comercio mundial actual. Y eso es sumamente importante porque esto le brinda a México más herramientas y que sea un país mucho más atractivo en términos tanto de inversión como para hacer negocios. Entonces, para cuando entre en vigor el Telecuem, yo espero que pues ya el tema de la pandemia sea un escenario sumamente distinto al que estamos hoy en día y por lo tanto las empresas mexicanas estén mucho en mejor condiciones para poder enfrentarse y estar listas a todos los requerimientos que el Telecuem ocupa. Y en específico, pues el principal socio comercial para México dentro de la Unión Europea es Alemania. Entonces es muy importante para nosotros desde siempre que a Alemania le vaya muy bien, más ahorita en tiempos de reactivación económica, porque al irle bien a Alemania, a México le va a ir bien. Y aquí lo importante es que justamente los europeos están muy al pendiente de cómo va a ir el tema del TEMEC por toda la cuestión del sector automotriz, porque México importa muchas autopartes, específicamente de Alemania, pero también de otros países de la Unión Europea, para la manufactura de automóviles que luego de México salen a mercados de exportación. Entonces hay muchos intereses muy importantes de diferentes naciones, pero al final de cuentas, que México tenga esta diversificación comercial le permite estar en una posición geoestratégica en términos comerciales y yo estoy segura que para el año que entra México podrá estar todavía más preparado para los nuevos retos, pero también para los beneficios que esto va a poder brindarles a los empresarios. Estamos en línea directo desde Buenos Aires, República Argentina, a Ciudad de México, capital de México, con la doctora Aribel Contreras Suárez, doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. También realizó una estancia doctoral en la OMC, Organización Mundial de Comercio, experta en estructuras económicas, financieras, propiamente agenda global. En este punto se puede determinar que México entonces tiene 2 desafíos
a nivel en cuanto a el TELMEC y el TELMUEC 2.0, como bien acotaste. Uno es la elección, el resultado de la elección el 3 de noviembre en los Estados Unidos, si accede a la Casa Blanca Joe Biden, ¿sí? Por la estructura demócrata, o si lo es Donald Trump, a pesar de los movimientos internos que tiene el Partido Republicano. Y esto en consecuencia con la sinergia que, digamos, produce y provoca propiamente con la estructura mexicana. Ahora, en cuanto a la Unión Europea, el tándem Alemania-Francia, ¿sí? Que son los puntales de la Unión Europea, también, y debido a las elecciones propiamente en Alemania, marca un diferencial y un desafío para México. Tendrá que ser entonces el año que viene un año clave para el escenario mexicano. En términos comerciales, sin duda, afortunadamente México, digamos, tiene esta diversificación comercial en términos de los acuerdos comerciales, en términos reales y sobre la marcha, pues seguimos teniendo esta gran dependencia comercial con los Estados Unidos, donde entre el 80 y el 85% de nuestras exportaciones, su destino es justamente la Unión Americana. Pero aquí yo te puedo decir que en términos políticos, pues esta vecindad que México tiene con Estados Unidos es compleja. Sin embargo, hay un extraordinario entendimiento y diálogo político con la Unión Europea, como lo hay con todos los países. Y de aquí que justamente el reto es cómo es que México ha sabido justamente conciliar estas posturas que a veces son un tanto opuestas, por ejemplo, hablando el caso específicamente de China, porque China se ha acercado a México ya que lo ve como una gran puerta de entrada al mercado de América Latina, y aunque ya tiene mayor acercamiento con otros países, pues siempre México va a ser un mercado muy atractivo porque pues somos más de 120 millones de habitantes, y al final de cuentas México tiene que, digamos, matizar estas situaciones que se viven entre otros países, pero que México es socio y es amigo y aliado de esos países. Entonces ahí yo creo que la parte de la diplomacia mexicana siempre se ha caracterizado por ser justamente eso, ¿no? Cordial, respetuosa, siempre buscará los medios pacíficos para las controversias, que de hecho son principios normativos establecidos por nuestra Constitución, en la fracción 10ª del artículo 89, y ahí es donde México tiene que crear muy claramente este balance entre las relaciones comerciales multilaterales que lleva, como de igual manera las relaciones políticas. Sabemos con gran claridad de que México siempre ha buscado formas y mecanismos y tratados a favor de la paz, siempre busca la cooperación en términos multilaterales, y recordaremos que el año que entra México va a ocupar uno de los 10 asientos no permanentes que conforman los 15 en total del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces va a ser seguramente una gran oportunidad de oro para México para poder acercarse más en términos diplomáticos con estos países en los que sin duda habrá varios temas que se tengan que resolver al interior del Consejo de Seguridad, pero donde México podrá plasmar y proponer elementos justamente para resolver controversias de esta índole, y donde seguramente buscará dejar huella. De igual manera, México también va a ocupar un asiento dentro del Consejo Económico y Social, que es mejor conocido como el ECOSOC, durante 3 años. Al ocupar este asiento, pues también México nuevamente tiene una oportunidad de oro para seguir avanzando hacia digamos, este liderazgo que ha logrado retomar en la región de América Latina. Algunos dicen que México todavía lo sigue teniendo perdido. Yo creo que está recuperando lo que en tiempos pasados había perdido. Todavía le falta mucho por hacer, pero sin duda México tiene
actualmente una gran intención en términos de política exterior hacia América Latina, de poder ser un verdadero país aliado, de ser un líder, de acompañar a todos los países de América Latina, de que en verdad se sientan representados por México, sobre todo en este tipo de foros multilaterales, donde son oportunidades, insisto, de oro que se tienen que aprovechar. Y si a eso le sumamos justamente todos estos acuerdos donde México ha tenido la oportunidad de este acercamiento comercial, pues qué mejor para México que tener un lugar privilegiado para justamente avanzar en diversas aristas, en diferentes momentos, pues hoy más que nunca el mundo lo que necesita es justamente no egos, sino cooperaciones, no medidas unilaterales, sino fomentar justamente medidas multilaterales. Y yo creo que México en ese sentido sí ha sido un gran ejemplo de que no va solo, que no impone medidas que puedan afectar a otros países y siempre con un sentido de poder sumar esfuerzos para poder finalmente avanzar en esta famosísima Agenda 2030 que pues hoy nos pone mucho en confrontación de que qué más necesitamos trabajar día a día para evitar ahora futuras pandemias. En este contexto, el movimiento que se desarrolla, las tensiones que se desarrollan entre los bloques, entre las naciones, también producen efectos diferentes. Por ejemplo, podemos citar las recientes tensiones entre Estados Unidos y China por Huawei, ¿sí? El gigante asiático de las comunicaciones. A su vez, China sanciona a Taiwán por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. También allí hay un punto conflictivo, podríamos decir, el conflicto reciente fronterizo entre China e India. El mundo se está acelerando claramente por el impacto en la modificación en las tecnologías, en la robótica, pero también el pulso político define y mucho. Claramente se puede observar que las claves entonces para destrabar esta conflictividad tienen que ver con mayor multilateralismo y mayor pragmatismo o capacidad de ejecución. Es correcto, porque fíjate que inclusive si ponemos en un término muy objetivo, ¿qué estamos viviendo? Yo te comparto a ti y a todo tu auditorio que al menos a la luz de lo que yo visualizo, es que hemos últimamente vivido una Segunda Guerra Fría, ya desde hace años atrás a la fecha, pero que durante esta pandemia se ha agudizado tanto esta Segunda Guerra Fría, que yo le llamo Segunda Guerra Fría 2.0, donde por un lado tenemos a Estados Unidos, por otro lado tenemos a China, y el mundo sigue estando sumamente dividido. Por eso hablo de esta Segunda Guerra Fría, porque estos dos gigantes se confrontan en muchos escenarios. Atinadamente, tú ahorita ya mencionaste uno de ellos, que es el tema digital. Esta confrontación tecnológica comercial ha puesto en jaque mate a las empresas de los dos países, pero además ha trascendido otras fronteras, porque las sanciones hacia esta empresa china, Huawei, pues ya vimos cómo también en Reino Unido ya está teniendo limitantes y como consecuencia, de igual manera, hay empresas que están considerando el relocalizarse que estaban en China o bien en Hong Kong hacia otras naciones, porque no debemos de hacer un lado el tema de seguridad nacional, la ley que se estableció en el gobierno chino, que tiene que ver con todos los temas internos de Hong Kong, pues también ha descubierto bastantes fallas que había venido teniendo el tema de Hong Kong y que por lo tanto ahora Estados Unidos ya dijo que le iba a quitar justo este estatus especial por esta situación que se está viviendo en términos legislativos en la zona. Por lo tanto, vemos a Estados Unidos, vemos a China, cómo es que utilizan diferentes escenarios para seguir
marcando por un lado su territorio, pero por otro lado continúan en esta confrontación. Un ejemplo de ellos es que hace pocos meses vimos el que como tanto Estados Unidos como China venían presumiendo los esfuerzos que estaban haciendo en términos de diplomacia médica, ¿no? Todo lo que China estaba haciendo de donativos, de mandar médicos a otros países, todo lo que estaban dando en términos de equipo y material médico. Pero por otro lado, Estados Unidos se estaba encargando de echarle la culpa a China por el coronavirus. Luego vino una nueva confrontación que justamente es el tema digital, como estuvimos viendo que el tono y el volumen sube a la luz justamente de varias empresas digitales donde se confronta no solo Huawei, sino que se habla inclusive de otras aplicaciones que dicen que finalmente funcionan para robar los datos y la identidad de las personas y que sirven para espiar. Entonces, estamos viendo cómo cada vez estos dos países hegemones se están moviendo en nuevos temas, nuevas aristas, pero en el camino se llevan al mundo y por eso hablo de una Segunda Guerra Fría 2.0. Y en el camino, pues obviamente vamos todos, no solo México, no solo América Latina, sino va todo el mundo justamente porque los países tienen una gran interdependencia económica, ya sea con Estados Unidos o con China, o bien inclusive con ambos. Entonces, esto es lo que hoy en día lo hace todavía más complicado este juego que decía yo de ajedrez geopolítico y económico, donde hay países que está en la interdependencia política y o comercial con Estados Unidos o bien con China, que cualquier movimiento que uno de estos dos haga, al final de cuentas, sigue dividiendo el mundo y en lugar de sumar, esto, la verdad es que lo único que estamos viendo es que está restando. Entonces, aquí lo interesante es visualizar qué va a pasar si esta confrontación continúa de manera eterna, a la luz de que continúa una pandemia de salud, cuando esto sigue y al final de cuentas los países tienen que reactivarse, pero tienen que llevar relaciones bilaterales con otras naciones. Entonces, aquí justamente yo creo que el gran rol debería de tomarlo los organismos internacionales, porque yo digo y me cuestiono, entonces, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CEPAL, la OCDE? ¿Dónde están estos organismos que funcionan? Sí, gracias a las contribuciones de los países, pero que al final de cuentas, pues lo que buscamos es que también aporten soluciones, asesorías y que puedan ser una guía o un hilo conductor hacia los países para encontrar soluciones a los problemas globales. Y ahí es donde justamente hay una línea muy delgada que divide el tema de los gobiernos con los organismos, porque se ha venido cuestionando mucho la credibilidad de los organismos derivado a que al país al que mayor aporta, si es que tiene una mayor influencia dentro de este organismo, lo cual la respuesta pues ya la conocemos, ¿no? Pero aquí yo creo que justamente el gran reto es ¿y dónde están los organismos multilaterales? ¿Hasta dónde quedan sus funciones? ¿Hasta dónde ellos pueden avanzar? Pero justamente para construir, al menos yo así lo he venido comentando últimamente, es construir una nueva arquitectura de cooperación multilateral donde todos los organismos vayan de la mano, pero también hay un compromiso a los países de dejarse guiar, no porque tengan autoridad sobre los países y pisoteen su soberanía, no va por ahí, pero sí por un lado cuestionamos, pero por otro lado exigimos y por otro lado hasta dónde llega la autoridad de estos organismos. Entonces, yo creo que justo como atinadamente mencionaste al principio de tu reflexión, entonces el mundo se debe de mover más hacia una cooperación multilateral. La respuesta es sí, sin duda, pero es muy difícil cuando hay pensamientos tan polarizados, hay intereses tan opuestos y donde seguiremos teniendo en esta Segunda Guerra Fría 2.0, por un lado a Estados Unidos y por el otro lado a China.
Tenemos disciplinas en un mundo vertiginoso y en medio de turbulencias geopolíticas, geoestratégicas, también la inteligencia artificial, la genética, la robótica, nuevas tecnologías, disputas entre los estados por conquistas aeroespaciales, ¿verdad? Y allí entonces marca la agenda global y marca también los tiempos de cada líder. Cuán importante es la alianza en cada nación, puertas adentro, de cada ejecutivo, de cada presidente con el mundo empresarial. Por caso, por ejemplo, alinear las estrategias entre las empresas, entre los sectores intergubernamentales, entre los distintos ejes que vayan conduciendo a unos resultados diferenciales entre lo que tenemos y lo que se puede tener, el potencial, entre lo deseable y lo esperable. Yo creo que justo le diste ahorita el punto a la llaga, es una expresión que decimos aquí en México muy común. Igual en Argentina. Ah, perfecto, pues qué bueno que también en tu bello país esta expresión signifique mucho, porque este tipo de alianzas que muy bien lo planteas, que además está establecido en el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, es que hoy más que nunca se habla de que todos somos corresponsables, pero, y yo soy una firme convencedora de eso, porque creo en eso, donde todos jugamos y tenemos un rol importante, no solo los gobiernos, sino también las empresas tienen su responsabilidad, las instituciones, la sociedad civil, y tan responsables somos todos los entes de esta pandemia como también de poder salir adelante. Por lo tanto, es que hoy, al menos yo así lo visualizo, es que ya no deberíamos estar hablando de una cooperación multilateral, sino deberíamos de movernos a lo que es la cooperación global, es decir, donde la cooperación recaiga la responsabilidad, pero en todos los actores. Antes se hablaba nada más de actores políticos, pero hoy yo considero que todos los actores somos todos. Insisto, sociedad civil, empresas, instituciones, organismos multilaterales, gobiernos, donde justamente estas alianzas deben de irse construyendo. Y por eso yo decía unos minutos atrás, de poder construir una nueva arquitectura de la cooperación, porque en términos diplomáticos, comerciales, políticos, si no construimos este tema de la cooperación global, al final de cuentas, vamos a tener más pandemias, más crisis financieras, mayor impacto económico en esta afectación que se está dando, las consecuencias en los mercados bursátiles seguirán dándose. En temas de salud, no sabemos hasta dónde la afectación pudiera llegar. Y entonces estaríamos viviendo, la verdad es que un escenario, no nada más lo que estamos viviendo, sino una situación de replanteamiento de hacia dónde va el mundo, de hasta dónde deberían de existir los organismos multilaterales. Y yo creo que más que cuestionarnos si deberían de existir o no, es mejor con lo que hay, con lo que tenemos, cómo podemos aprovechar y potencializar para seguir construyendo eh, aldeas digitales, mayor vinculación empresarial entre países, pero insisto, con todos los actores, donde todos finalmente somos corresponsables. Y yo siempre he dicho, cada uno desde nuestra trinchera tenemos que aportar. A lo mejor no podemos cambiar el mundo, tampoco podremos cambiar un país, cada quien considerar que a lo mejor su círculo de influencia es muy pequeño, pero yo siempre he creído de que con que una persona logre impactar en alguien más, habrá valido la pena buscar el dejar esa huella. Y hoy más que nunca, este mundo, este planeta, que es lo que hay y es lo que tenemos, nos necesita a todos. Entonces, no nada más debemos de aventarle el paquete
a los gobiernos diciendo, pues hay que se hagan bolas y a ver cómo lo resuelven, sino que sí, efectivamente en ellos está en sus manos y en sus posibilidades implementar políticas públicas, implementar mecanismos y buscar nuevas alianzas, pero también nosotros lo podemos hacer desde donde estamos, a lo mejor en mucho menor escala, pero al final de cuentas todos podemos sumar, todos podemos hacer algo por nuestra área de influencia y estoy convencida que hoy más que nunca justo los países, las empresas, las instituciones deben de moverse hacia mayor credibilidad, en verdad hacia combatir la corrupción, en verdad hablar por un mundo sostenible, sustentable, donde de ahí, si me lo permites, pues rápidamente mencionaría yo el gran reto que se va a enfrentar la Organización Mundial del Comercio a la luz justo de cambio de director general. O sea, hablar de un comercio verde, comercio sustentable, cómo reactivar el comercio mundial a la luz de esta afectación, un comercio en tiempos post-COVID. Justo esos son los retos a los cuales se enfrenta un organismo multilateral como es la OMC. Allí quería ir, Aribel, si me permitís, allí quería Claro. ir a la Organización Mundial del Comercio en crisis, por supuesto, un artículo tuyo ante, ¿sí?, el anuncio del actual director, estamos hablando de Roberto Acevedo, ¿sí?, y el planteo, ya que estamos teniendo una afectación en este 2020 estimativa entre el 13 al 22, en la actividad del comercio mundial. Eh, el Ejecutivo, digamos, ha sido desarrollado por varios países, Brasil, Francia, Irlanda, Italia, Tailandia, pero no por ningún candidato, por ejemplo, africano, uno de los interrogantes. ¿Cómo se define este escenario en la Organización Mundial del Comercio y si se pueden avisorar nuevos cambios, nuevas metas? Pues qué interesante que lo plantees así, porque es un tema fascinante que ahorita nos está ocupando mucho la atención, porque por un lado sabemos que el proceso dentro de la Organización Mundial del Comercio para poder seleccionar a su director general consta de 3 etapas. La primera fue justamente la convocatoria para poder postular por parte de los gobiernos, en caso de que desearan, a alguien. La segunda etapa es la que justo ahorita está corriendo, que es donde los 8 candidatos que ya quedaron, sabemos que son 8 porque así lo publicó la OMC, que por cierto está el mexicano, es el doctor Jesús Seade, está una coreana, está también un candidato de Arabia Saudita, está el candidato de Moldovia, el de Reino Unido, y tenemos ahora 3 candidatos africanos. Entonces, ahorita está corriendo la segunda etapa y la tercera etapa la estaremos viendo que corra a partir de septiembre en adelante, donde ya finalmente se tenga que visualizar por consenso por parte de los 164 países miembros del OMC, finalmente quién elegirían. Por lo tanto, yo calculo, estimo, que más o menos para principios de noviembre ya tenemos que tener el nombre de quién queda. Pero la segunda observación, complementando tu atinado comentario, tiene que ver con cómo se elegiría o cómo se elige. Hemos venido viendo que desde que estaba el GATT, en 1948 se crea, y después el 1 de enero de 1995, cuando entra en vigor la OMC, resulta que cuando analizamos todos los directores generales de la OMC, antes GATT, ahora OMC, han sido del género masculino. En tiempos que se habla de inclusión, equidad de género, pues estamos pensando de que pues la tendencia obvia sería que ya le toca a una mujer. No porque haya una lucha de poder, no porque nos plantemos en posiciones extremistas feministas, sino porque hablando en un país, en un mundo que buscamos justamente la no discriminación, la paridad de género, pues es momento de que ya se hable de una mujer dirigiendo el organismo comercial multilateral. Y por el otro lado, aunque no ha venido dándose como lo que sí sucede en la ONU,
que la ONU hemos visto cómo todos los directores generales, desde 1945 a la fecha, ha habido una rotación geográfica por continente. Entonces, ya en su momento, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, pues representó lo que es América Latina. Ha habido europeos, asiáticos y africanos, ni se diga, con Kofi Annan y Boutros Ghali. Pero en el caso de la OMC, aunque no existe por escrito el que es obligatorio una rotación geográfica, a la luz de lo que estamos viviendo actualmente, no solo por los objetivos de desarrollo sostenible, sino por todo esto, esta ola que ha venido a despertar muchas reflexiones en contra de un racismo sistémico, en contra de discriminación, yo pongo sobre la mesa en que, pues, por obviedad natural, ya le tocaría a alguien de África, porque África es el único continente que no ha tenido la oportunidad de que un nacional dirija este organismo multilateral. Entonces, yo sé que no es la ONU, pero al final de cuentas, si hablamos de un comercio inclusivo, comercio verde, un comercio justo, comercio hacia la mujer, todas estas nuevas tendencias en términos de comercio internacional, pues nos llevaría a pensar entonces que la tendencia sería ver a una mujer y que sea de alguno de los países del continente africano. Esto no significa que esté escrito. Yo comparto los mensajes implícitos que pudiéramos darle lectura a la luz de lo que estamos viendo que se está dando. Sin embargo, pues al final de cuentas aquí lo interesante va a ser ante el cuerpo diplomático que está acreditado ante la Organización Mundial del Comercio. Esta comunidad diplomática en Ginebra es una comunidad, llamémoslo un tanto, digamos, muy identificada. El tiempo que yo tuve oportunidad de estar allá en la OMC, yo les puedo platicar que es todo un tema. O sea, la comunidad es una comunidad que se identifica y el que no está ocupando un cargo en un organismo está en el otro organismo. Hay plazas, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo porque lo vi y lo viví, no estoy inventando, pero hay plazas dentro de la ONU que ya están preasignadas. Aunque se publique en sus portales las vacantes y uno quiera aplicar, las plazas ya están preasignadas, simplemente por mero trámite lo tienen que publicar en sus redes sociales para que la gente mande sus solicitudes, tengan cierto número de candidatos y de esa manera se justifique el por qué la plaza sí se asignó. Pero la verdad es de que hay procesos que no son transparentes, que se tienen que mejorar y que finalmente la OMC es un organismo que yo creo que ha logrado mucha credibilidad, pero también a lo largo de los años ha perdido cierta credibilidad porque el país que más aporta para su operación es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primer país que se ha encargado de bloquear la operación del órgano de solución de diferencias, donde está estipulado por escrito que debe existir en número non un juez, que son 7, pero que conforme ha pasado los años y ya cada juez ha concluido su periodo, pues hoy existe un solo juez. Entonces, sí, yo sí veo que es un organismo, no que esté en la megacrisis de extinción, no. Lo veo y lo he escrito en varios momentos, que es un organismo que se encuentra en crisis, pero por todo este cuestionamiento que se debe de generar cambios estructurales, orgánicos, donde en verdad funcione como es el espíritu por el cual se fundó desde su antecesor, que es el GATT, para que sea un facilitador justamente de las relaciones comerciales multilaterales, pero donde hoy se encuentra, pues justo en esta línea delgada entre las medidas de un libre comercio, más tratados firmados de manera bilateral y multilateral, pero por el otro lado medidas proteccionistas y ahora en tiempos de pandemia peor, porque ahora va a haber barreras no arancelarias justificadas por temas de salubridad. Entonces, yo creo que son los grandes retos
para la OMC como tal, pero más aún los retos para el que él o la que finalmente queden dirigiendo este organismo, porque será ese hilo conductor que pueda compartirle a los países hacia dónde dirigirnos juntos, no hacia dónde quiere China o quiere Estados Unidos que se mueva el comercio mundial, porque el gran ganador ha sido China. Pero aquí la importancia es cómo la globalización de la producción que ha beneficiado a China puede beneficiar a otras naciones, cómo es que los países menos adelantados, como lo es todo el continente de África, puede este organismo apoyarlos y acompañarlos, que ya lo ha hecho, no significa que no lo haga, pero yo creo que hoy más que nunca son focos que todos tenemos prendidos, que estamos muy atentos hacia dónde se dirige, y yo creo que sin duda van a ser los grandes retos, no solo para el propio organismo como tal, sino para todo el sistema multilateral en términos de comercio. Correcto. Podemos entonces afirmar, Aribel, que el desafío, el reto dentro de lo que alguna vez se vio en llamar el Shenzhen para las economías del sudeste asiático, el gigante asiático, el proceso de mejora continua, tienen que ver con modificaciones que van desde lo burocrático, desde lo administrativo, hasta lo comercial y hasta lo internacional, porque esta dinámica ya en el siglo XXI impone nuevos paradigmas, nuevos desafíos, una versatilidad y una capacidad de cooperación diferencial y muy profunda a la del siglo XX. Ya entonces estamos en otro escenario y los retos, por supuesto, son los que imperan. Te propongo ir, si te parece, ya al último punto de este reportaje exclusivo de Radio Buenos Aires Internacional con la doctora experta en agenda global Aribel Contreras Suárez. Agradecemos profundamente este tiempo y estos contenidos basados, por supuesto, en un entendimiento muy preciso de la dinámica global. Bangladesh y México, 45 aniversario, el marco de las relaciones bilaterales. Un país, una nación muy peculiar, Bangladesh y México. Algunas lecciones, algunos contenidos que se puedan extractar de allí a nivel. Sí, claro, por supuesto, y te agradezco mucho que lo pongas sobre la mesa porque justamente celebramos este 45 aniversario en las relaciones diplomáticas entre México y Bangladesh, un país que a veces está un tanto olvidado, y así lo escucho por parte de varios diplomáticos, donde al no ser una potencia económica o política, pareciera que está hecho a un lado, y yo creo que es muy importante ponerlo hoy sobre la mesa con tu auditorio, porque México ha venido trabajando mucho en términos de su política exterior. Sin embargo, dado que los flujos de comercio bilateral y el intercambio de inversión extranjera directa, es que México no cuenta con una embajada específicamente establecida en territorio de Bangladesh, sino que la embajada que se encarga de ver todos los asuntos relacionados con Bangladesh se ubica en la India. No así para el caso de Bangladesh, porque este gobierno sí tiene una embajada establecida ante México. Por lo tanto, ahí de entrada, pues ya hay una señal sobre el peso y la relevancia que cada país tiene para qué gobierno. A lo largo de estos 45 años hemos venido viendo que pues cuando Bangladesh logra su independencia, pues tenía que construir muchos puentes. Y México sí se acercó y ha tenido estos lazos políticos, diplomáticos, pero aquí lo más importante es, más allá de la parte diplomática, qué ha pasado con el tema de negocios o de inversión. Entonces, en términos de la relación comercial, les comparto a ustedes que hoy en día, desde hace ya muchos años, México es el país que tiene un déficit comercial frente a Bangladesh. Bangladesh es una nación que es conocida mundialmente por tener una fuerza laboral muy importante en temas
de manufactura de textiles. Sin embargo, pues ahora lo importante es ver qué más se puede hacer. Y justamente hoy nos compartían en un webinar algunos embajadores de que ya va a haber un acuerdo de entendimiento entre la Cámara de Comercio de Bangladesh junto con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que aquí en México se conoce como COMCE, para que entre ambas cámaras puedan ver qué sectores pueden apoyarse y beneficiarse ambas partes para poder intensificar, no precisamente porque a México le interesa revertir el déficit, sino aquí lo importante es cómo los dos países ganan en términos de comercio, cómo es que pudiera haber alguna oportunidad de inversión para que ya sea capital mexicano se establezca en dicho país o a la inversa. Entonces yo creo que han sido 45 años muy interesantes, pero sin duda yo creo que se deben de fortalecer más aún, porque cuando uno voltea en Asia, y eso es algo que yo he platicado con varios diplomáticos, es que lo que siempre viene a la mente son los países clásicos, los países de siempre, China, Japón, Corea del Sur, India, pero los pequeños países, y digo pequeños en términos geográficos, no porque sean pequeños en términos de economía, ahí es hacia donde no solo México, sino todos los demás países debemos de voltear a ver que existen otros países, que a lo mejor por muy pequeñas oportunidades que pudiera existir, hay oportunidades para hacer negocios, hay oportunidades seguramente de inversión, y a México lo que le ha pasado durante las últimas décadas es que aunque cuando México ingresa al GATT, que es justamente en el año 1986, se dice que es el parteaguas para México en términos de relaciones comerciales. Pero México no tiene ningún acuerdo comercial celebrado con ningún país de África. Entonces, este es uno de los cuestionamientos que a veces hacemos de en qué momento México ya debería justamente de moverse hacia los mercados no tan clásicos, no los de siempre, no los que por obviedad se van a dar por colindancia geográfica o por tamaño del otro socio comercial. Porque para México el primer socio comercial pues es Estados Unidos, el segundo es China y el tercero es Canadá. Pero aquí lo importante es ver cómo abro nuevas oportunidades, tenga yo tratado de libre comercio o no lo tenga, pero saco ventaja y en verdad me diversifico. Y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que nos queda hoy a la luz de este 45 aniversario de las relaciones diplomáticas, donde si en verdad nada más ha sido diplomático o hacia dónde ahora hay que movernos para que los próximos 45 años se celebren las relaciones diplomáticas y comerciales México-Bangladesh, donde México voltea a ver a Bangladesh con nuevas oportunidades para acercarse a este país que sin duda tiene una cultura sumamente rica, donde hay muchas coincidencias, donde no nada más hay un entendimiento mutuo a nivel de diálogo político, sino que buscar la forma de que ambos países en verdad se beneficien, pero insisto, donde se vea como nuevas oportunidades de nuevos mercados, los mercados que no son los obvios, que no son los clásicos, porque hacia allá es hacia donde hoy más que nunca en tiempos de post-COVID, tendremos que estarnos enfocando. Nuevas rutas para la obtención o en búsqueda de valor agregado, en definitiva, es el desafío comercial, desafío económico y financiero, agenda global en vía directo desde Buenos Aires, República Argentina, a Ciudad de México, México, un país tan entrañable para la República Argentina y para todo el mundo. Aribel Contreras Suárez es doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Es académica del Departamento de Estudios Empresariales con un currículum impresionante que la define como una de las más audaces analistas en el escenario y en la agenda global. Te agradecemos profundamente este contacto para Radio Buenos Aires Internacional
doctora estimadísima Aribel Contreras Suárez. Al contrario, Roberto, un gusto y un honor estar con ustedes en tu programa, con tu auditorio. Yo les mando un afectuoso saludo a todo el hermano pueblo de Argentina, donde espero que todos se encuentren muy bien y que sepan que aquí en México queremos mucho a Argentina. Hay muchos lazos que nos unen con ustedes. De hecho, hay una gran cantidad de argentinos que viven en nuestro país y existen muchísimas coincidencias, así que para mí ha sido un honor, un privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes y pues sigamos caminando juntos porque finalmente somos parte de la misma región de América Latina y compartimos problemas, desafíos, pero también podremos compartir soluciones. La gratitud es nuestra desde la República Argentina al mundo por Radio Buenos Aires Internacional.